patrocinios, marketing de afiliados. No me voy a adelantar. ¿Quieres empezar un podcast o estás pensando en cómo monetizar tu podcast? Este video entonces es para ti. Así que vamos a ello. ¡Venga! Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Javier Montenegro y aquí aprenderás tips, herramientas y estrategias para generar ingresos por internet, para tener más clientes, para tener más abundancia y más propósito. Así que el día de hoy vamos a hablar de cómo generar ingresos con tu podcast. No sé si tú ya tienes un podcast o estás empezando a crear uno, pues aquí vamos a hablar de las formas en las cuales tú puedes monetizarlo. Personalmente he creado 2 podcasts y actualmente tengo el podcast Vende Más Online, que por cierto, te voy a dejar el link abajo, bueno, los links dependiendo de la plataforma que utilices para que lo escuches, porque ahí hablo todas las semanas sobre estrategias para tu negocio online. Pero bueno, pasemos al tema de este video. Lo primero que quiero que sepas, que te voy a decir la verdad y te voy a ser muy sincero, si tú estás pensando en crear un podcast para generar ingresos, entonces mejor no crees un podcast. La verdad es que un podcast yo no lo veo como una forma de monetización muy alta. Claro que se puede generar ingresos, claro que ya hay personas que viven de su podcast, pero si tú necesitas generar ingresos en un periodo de tiempo corto, entonces un podcast definitivamente no es la mejor alternativa. La verdad es que un podcast, como lo tienes que ver, es para crear comunidad, para crear una audiencia, para aportar valor, para posicionar la marca de tu empresa, para posicionar tu marca personal. Todo esto vas a obtener al crear un podcast, pero definitivamente monetizarlo, eso ya es una estrategia de más largo plazo. Habiendo dicho esto, de plano estás diciendo, sí, Javier, ya lo sé, pero yo quiero dinero, quiero hablar de dinero. Entonces, pasemos a hablar de cómo se monetiza un podcast. Primero, con patrocinadores. Obviamente, los patrocinadores van a llegar a ti o tú puedes contactarlos cuando tú ya tienes una audiencia, porque los patrocinadores te van a pedir resultados, te van a pedir cuántas escuchas estás teniendo al día o del total de escuchas mensuales, para que ellos puedan hacer el cálculo de cuánto te podrían pagar. Y algo que es muy importante también es que el podcast sea de un nicho específico, porque si es un podcast muy general, probablemente va a ser un poco más complejo encontrar un patrocinador que si es un podcast muy específico. Por ejemplo, si tú hablas de fitness, va a ser muchísimo más fácil para ti conseguir un patrocinio de un gimnasio, por ejemplo, o de barras de proteína o suplementos, qué sé yo. Entonces, cuando tu podcast es de un nicho específico, los patrocinios van a ser muchísimo más fáciles de obtener. Ahora bien, los patrocinios, quiero que sepas que van a llegar conforme tú ya tengas credibilidad, ya tengas una constancia, ya tengas escuchas mensuales, algo que te van a exigir algún promedio mensual ya considerable, razonable para que te paguen. Obviamente, si tú tienes solo 2 meses, 3 meses de crear tu podcast y ellos no saben ni siquiera si estás siendo constante, cuál es el propósito de tu podcast, cuál es el motivo. Entonces, eso es muy importante para que lo consideres. Y hablando de propósitos y motivos, eso es muy importante. Cuando tú creas un podcast, es eso, de crear una comunidad, una audiencia a la cual tú puedes servir, de tener un propósito, porque eso es lo que te va a mantener motivado y para tener esa constancia de crear contenido para tu show. La segunda forma de monetizar tu podcast es con anuncios, ya sea anuncios que tú des dentro de tu programa, que tú los des. Este episodio es patrocinado por tal y tal, qué sé yo. Eso se llama como, aquí lo tenía, como cuñas publicitarias. Algo que tú puedes insertar muy rápido y que sea muy corto dentro de tu programa, dentro de tu show, dentro de algún audio. Y aparte están los anuncios que tú ya puedes monetizar, por ejemplo, en plataformas como iVoox. Tú ya puedes, en una de las cuentas, que es la Premium, tú ya puedes seleccionar que cuando escuchen tus episodios, ellos puedan poner publicidad. Ahora bien, el caso, como que la contraparte o lo negativo, es que ya posiblemente, si tú estás teniendo
100,000 escuchas mensuales y tú empiezas a poner anuncios y a iVoox le pones un anuncio cada 5 minutos, suena algún anuncio, probablemente tu audiencia empiece a bajar. Entonces es algo que tienes que empezar a considerar dependiendo qué tantas escuchas estás teniendo. Si realmente es algo que te va a generar ingresos considerablemente, pues lo puedes hacer. Ahora, si estás empezando, si estás tratando de cultivar esa audiencia, de crecer, definitivamente no te recomiendo esa opción. La tercera forma de monetizar tu podcast, y esta sí es muy poderosa, es con marketing de afiliados. Y esto es que puedas promover un producto o servicio del cual tu audiencia se pueda beneficiar. Y una de las buenas prácticas que te quiero recomendar es que ese producto o servicio que tú vas a promocionar sea algo que tú ya hayas utilizado, que tú te hayas beneficiado, que tú sepas que las personas que lo adquieran se van a beneficiar de ello. Así que el affiliate marketing es algo muy poderoso porque puedes promocionar cursos, productos o cualquier infoproducto que tu audiencia se pueda beneficiar y tú no tienes que preocuparte por la distribución, no te preocupaste por la creación del producto, del servicio, y tú solo tienes que promoverlo llevando tráfico de tu podcast hacia ese producto. Por ejemplo, si quieres promocionar un libro, tú dejas el link abajo de tu show. Todas las personas que hagan clic en el link, por ejemplo, está en Amazon y adquieren ese libro, tú te puedes llevar la comisión. Lo mismo con algún curso que tú hayas recibido y lo quieras promocionar. Las personas que hacen clic en ese link y, por ejemplo, van a Hotmart para adquirir el curso, tú te llevas la comisión. Y eso, como todo, se va sumando en porcentajes. Imagínate que tú tienes 100,000 escuchas y el 1% hace clic y el 10% compra, entonces ya puedes sacar una buena comisión solamente de poner un link en tu episodio. Y el cuarto modelo de negocio para monetizar tu podcast definitivamente es llevar tráfico hacia donde está tu propio negocio, ya sea que tú des coachings, asesorías, consultorías, tengas tus propios infoproductos o simplemente quieras tener más presencia digital, quieras tener más visibilidad, quieras posicionar más tu marca. Todo eso es parte de la monetización que te da el podcast. Por ejemplo, posicionar tu marca personal puede ser que no sea muy tangible al principio, pero con el paso del tiempo va a ser algo que te va a traer muchísimo más negocios, muchísimo más clientes, y es algo que tú tienes que empezar a considerar. También están las acciones directas, por ejemplo, que tú quieras entregar un ebook gratuito. Entonces tú empiezas también a construir uno de los activos principales de un negocio digital, que es tener el nombre y el correo de las personas para tener tu lista de correos. Entonces tú ya tienes otro medio de comunicación y puedes hacer email marketing, puedes entregar muchísimo más valor, puedes automatizar los correos y en uno de esos correos también puedes empezar a promocionar tus propios infoproductos. Entonces todo esto ya se vuelve un modelo de negocio muchísimo más integral y el podcast puede ser tu herramienta generadora de tráfico. Entonces es muy importante que puedas generar tráfico directamente hacia algún curso que tú ya tienes o que empieces también a construir tu lista de correos, que empieces a entregar recursos gratuitos, es el lead magnet que tú puedes entregar a cambio de su nombre y su correo. Y en cada episodio puedes ir variando los lead magnets y puedes ir viendo cuáles son los lead magnets que más se descargan. Pero todo esto, lo que te quiero decir es que es ya parte como un negocio digital, que es muchísimo más escalable, rentable y que lo puedes ir monetizando muy bien con el paso del tiempo. Por favor, déjame tu comentario. ¿Cuál es tu posición actual? Si ya tienes un podcast o estás pensando en construir algún podcast, yo abajo te voy a dejar el curso que es Lanza tu podcast en 30 días. Un curso muy práctico que te va a facilitar la vida para que en menos de 30 días tengas listo tu podcast. Te motivo a que te suscribas, des clic en la campanita de notificaciones porque aquí te proveo de herramientas, tips y estrategias para que generes muchísimo más ingresos, puedas vivir en abundancia y con propósito. Mi nombre es Javier Montenegro, estoy aquí para servirte, para apoyarte y te veo en el próximo video.